Universidad Cristiana de Bolivia. Quinto Congreso Internacional de Medicina. Emergencia y manejo clínico del COVID-19. Tenemos al doctor Sergio Luis Soto. Él va a hablar acerca del tema de criterios de manejo de pacientes con COVID en visita familiar. Él es médico egresado de la Universidad Técnica de Oruro, la UTO. Él es fundador y presidente de la Sociedad Boliviana de Salud Familiar Comunitaria Intercultural. Lo tenemos en línea ya al doctor Sergio Luis Soto. Bienvenido, doctor Soto. Damos inicio a su conferencia. Quiero compartir con ustedes una presentación. Adelante. Sí. Estoy con dos cámaras. Entonces, por un lado, estoy compartiendo la voz y por el otro lado voy a compartir la presentación. Bueno, pues muy agradecido por haberme invitado a esta conferencia internacional, agradecido con la universidad. Y pues el tema que yo les voy a compartir es criterios del manejo del paciente COVID positivo en la visita domiciliaria, en la visita familiar. ¿Ya? Quisiera compartir la presentación y ver en la pantalla. Bueno, los criterios del manejo del paciente COVID en la visita familiar para conocer realmente qué significa la visita familiar, pues hice esta pequeña imagen, ¿ya? Donde la especialidad en salud familiar comunitaria intercultural se ha caracterizado por realizar las visitas familiares a 4 tipos de grupos de riesgo, ¿ya? Nosotros clasificamos a la familia dentro de unos determinados grupos de riesgo y dentro de la familia clasificamos a los integrantes de la familia en otros 4 grupos de riesgo. Pero ahora, en esta pandemia que nos ha llegado de manera repentina, pues hemos tenido que modificar algo esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es la visita familiar? La visita familiar nos sirve para identificar en una primera fase las determinantes de salud y luego transformar estas determinantes de salud, pues para que podamos cambiar la salud de la población, de la familia y del individuo, de la persona, ¿ya? En esta pequeña imagen es un grupo de médicos que ha realizado, ¿no?, la visita familiar en el Beni, un grupo de voluntarios que se ha mandado para que puedan identificar a estos pacientes COVID positivos. Bien, los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo, como esta imagen podemos ver el grupo de riesgo 1, es una imagen donde aparentemente están saludables, pero sin embargo, de repente pueden tener alguna patología, ¿verdad? Con este grupo de riesgo nosotros trabajamos, pero no tan en un contexto normal antes de que se inicie la pandemia. Nosotros solamente controlábamos este grupo de riesgo, ¿ya? El grupo de riesgo 2. El grupo de riesgo 2 están comprendidos los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas y los mayores de 60 años. A este grupo de riesgo nosotros tenemos que darle mayor importancia, pero en este contexto de la pandemia COVID, pues este grupo de riesgo, tanto igual que el grupo 3, donde están las personas que tienen factores, obesidad, hipertensión, y esta obesidad desencadena a una diabetes, trastornos metabólicos, etcétera, crónicos, pues nosotros estamos dejando de lado un poco, porque no es competencia tanto en la visita familiar, sino es competencia más en un hospital de segundo nivel, tercer nivel, en nuestros centros de aislamiento, ¿ya? Entonces, en esta situación de la pandemia, nosotros nos estamos ocupando simplemente de los grupos de riesgo 1. El grupo de riesgo 4, en una situación normal, pues nos referimos a personas que tengan algún tipo de discapacidad.
Esta discapacidad puede ser física, puede ser motora, puede ser intelectual. Con relación a la física, puede ser algún accidente, principalmente, ¿no? Algún accidente, algún motor, alguna discapacidad motora, algún trastorno del sensorio y de la intelectual. El objetivo de la visita familiar en esos pacientes o en personas COVID positivo sospechosos, pues, es hacer una atención médica integral, ¿ya? Es agarrar a estos pacientes en una primera instancia, cuando todavía solamente son personas que tienen la infección y no que han desencadenado la enfermedad. Porque sabemos que en esta patología, mientras más antes se realiza el diagnóstico y se realiza el tratamiento o todas las medidas que puedan ser favorables para que esta persona no empeore y no desencadene un cuadro pulmonar, pues es en esta etapa. Mientras más antes, mejor. Sin embargo, tenemos ahora en nuestro país bastantes deficiencias con relación al manejo, a la identificación, con relación al diagnóstico precoz de esta patología, ya que hay deficiencia en las tomas de muestra, hay deficiencia en el tiempo de dar los resultados, pues y es una situación que nos preocupa bastante. ¿Por qué? Porque imagínense, tenemos un paciente sospechoso que ha estado en contacto con un paciente positivo. Este paciente a los 7 días se le toma la muestra, pero tardan otros 7, actualmente está sucediendo esto lamentablemente en nuestro país, tardan de 5 días, 6 días, pero la persona cuando ya tiene el resultado, resulta que ya está en una etapa crítica. Entonces es algo lamentable que está pasando en nuestro país y en nuestro departamento, aquí en Cochabamba. Sin embargo, esto, pues yo pienso que de repente aprovechar la oportunidad, ¿no? Hacer un llamado a las autoridades para que pues podamos agilizar esto. Nosotros como sociedad científica hemos analizado y hemos visto que es de vital importancia el diagnóstico precoz a todos los pacientes, y no escatimar gastos, no escatimar tiempo y no escatimar recurso humano para hacer el diagnóstico de esta patología. Mientras más antes podamos detectar, va a ser mucho mejor, ¿no? Va a tener un mejor resultado, un mejor pronóstico el paciente. Entonces, uno de estos objetivos es, pues, hacer la atención médica integral de los casos sospechosos y COVID positivos con infección respiratoria leve. Ya que si encontramos algún paciente que tenga una sintomatología que sea pulmonar, pues nosotros inmediatamente, y además de eso que tenga alguna patología de base, inmediatamente nosotros hacemos la llamada y la referencia, ¿no? a un centro COVID, como lo llamamos. Entonces, sabemos que el 80% de las personas no van a presentar sintomatología o van a presentar una sintomatología leve. Entonces, estas personas no creemos que sea necesario que vayan a un hospital, porque simplemente allí van a ocupar recursos, van a ocupar camas, van a ocupar personal y pues no va a ser tan productivo. Entonces, la atención que se debería de realizar debería de ser en el domicilio. O insto también a las alcaldías, si hay algún personero de la alcaldía, que pues hagan las alcaldías, gestionen centros de aislamiento para estos pacientes que estén en la etapa 1, que tengan solamente una sintomatología leve o que no tengan alguna sintomatología. Pues va a ser más productivo el poder controlar con un personal adecuado, pero reducido en los centros de aislamiento y no que estén ocupando una cama en los hospitales, ¿no? De repente,
nosotros como sociedad estamos haciendo llegar estas notas para que cada municipio de cada departamento de todo el país pueda realizar, gestionar estos centros de aislamiento con todas las medidas de bioseguridad. Bueno, pues entre las medidas de bioseguridad está tener una ducha para el personal de salud, un buen saneamiento ambiental, todos los servicios básicos, para que pues estas personas puedan estar aisladas en estos centros de aislamiento, ¿no? Otro objetivo, la detección precoz, el seguimiento y el manejo de todos los casos sospechosos y COVID positivos en la etapa 1 de sus formas leves. Ya había dicho, la detección precoz es algo muy importante en esta patología. Si bien muchos no presentan los síntomas a los días tempranos, pero poco a poco este cuadro se puede ir agravando y es mejor manejar y hacer el tratamiento en esos días, ¿ya? Entre los materiales que se debe utilizar en la visita familiar al paciente sospechoso o COVID positivo están el equipo de protección personal, el EPP, un formulario de visita familiar en la vivienda, las fichas de notificación epidemiológica, el consentimiento informado para el aislamiento domiciliario, los instrumentos básicos para la atención médica, ya sea el estetoscopio, tensiómetro, oxímetro de pulso, el teléfono para ver si puede ser en caso de urgencia, de repente nos podemos encontrar con algún tipo de situación donde haya una mujer embarazada que sea COVID positivo, donde haya una persona mayor de 60 años con patología de base. Entonces, a estas personas nosotros no podemos hacer la atención en la visita familiar, porque tienen una patología de base, son mujeres embarazadas, y pues en este caso simplemente sería llevarle al centro de salud más próximo para que pues ahí se pueda hacer la revisión con todo lo necesario, ¿ya? También llamamos, el teléfono también nos va a servir para hacer el seguimiento a los pacientes que tengan, que hayan aceptado la atención en el domicilio y de repente podamos hacer el seguimiento cada 4 días, cada 5 días, de acuerdo a la evolución que tenga este paciente, ¿no? Entonces, los materiales para la visita familiar es muy importante y estamos considerando estos materiales para la atención en la visita familiar. Y el medio de transporte, muy importante, tiene que ser un medio de transporte, la ambulancia, por ejemplo, para que si encontramos algo que necesitamos referir con urgencia o emergencia, pues llevemos a los establecimientos de salud adecuados, ¿verdad? Quiero comentar algo. En estos últimos días se ha elevado bastante los casos de COVID positivo. Particularmente ayer, en Cochabamba tuvimos 184, si no me equivoco, casos positivos. Y además de eso, estos resultados no son resultados de hace 2 días, de hace 3 días. Son muestras que recién se están tomando. Imagínense, hoy no sé para cuánto saldrá, para mañana para cuánto saldrá. Entonces, tenemos aquí 2 hospitales que son el Hospital Solomon Klein, son el Hospital del Sur, el Hospital Viesma, que solamente está admitiendo en terapia intensiva. Necesitamos más centros COVID para albergar a estas personas. Ya se ha rebasado estos hospitales, la capacidad de estos hospitales. Entonces ya no tenemos más. Imagínense, entre estos 4 o 3 hospitales que he mencionado, incluyendo el Hospital Viesma, albergamos aproximadamente máximo 300. Estoy exagerando. Son máximo 300 pacientes que están internados. Si no es que 250, ¿no? Entonces, si yo me pregunto, ¿dónde están estos otros 1000 tantos pacientes que han dado positivo?
Estos pacientes pues están en su domicilio, aislados. De repente están en otros centros de salud, en otros municipios, también teniendo la atención, pero es necesario hacer este protocolo para que el paciente positivo pueda aislarse y pues tomen todas las medidas de bioseguridad para no contagiar en su domicilio y para no contagiar a sus seres queridos, ¿no? Para no diseminar más la infección. Entonces es muy importante tener todo esto. Las fases de la patología, pues aquí en este gráfico que se ha sacado de algunos artículos, identifica 3 fases, donde el estadio 1 es la infección temprana. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer el diagnóstico precoz. Es en esta fase, es la fase clave, es la fase temprana donde tenemos que realizar y poder ahí hacer todo nuestro tratamiento para que esta persona no pase a la fase pulmonar y peor, no pase a la fase de hiperinflamatorio, ¿verdad? Porque ya después ya es muy difícil que el paciente se recupere. Entonces, estamos viendo en una línea marcada de color azul, la actividad viral, la respuesta inflamatoria con una línea, con un remarcado de color rojo. En la primera fase es ideal hacer el diagnóstico. En la segunda fase hacemos el tratamiento y en la tercera fase va a ser más complicado. Entonces, la visita familiar está adaptada para realizar el control y identificar a estos pacientes positivos en esta primera fase. Mientras más antes, mejor. En el Beni se ha hecho una pesquisa de casos positivos, casos sospechosos, yendo casa por casa. La foto que les he mostrado es una de ellas, donde están yendo casa por casa, identificando los contactos, identificando sintomáticos, identificando personas que tengan algún tipo de riesgo y poder referirles, pues sin embargo ya el Beni también está colapsado, ¿verdad? Entonces simplemente nos queda hacer el tratamiento ahí. También estamos viendo la posibilidad de hacer las consultas vía telefónica, se llaman consultas no presenciales, que está identificado en el protocolo que ya se ha presentado al Ministerio de Salud, que consiste en realizar el seguimiento mediante las llamadas telefónicas, ¿ya? Entonces es muy importante tener todos los datos de los pacientes, la identificación de la línea telefónica, los números telefónicos y los contactos en los formularios que se está realizando. Entonces, los criterios de atención en la visita domiciliaria. Pues habíamos hablado de que en estos criterios lo principal son cuando los síntomas son leves, ya que si encontramos un síntoma, algún tipo de síntoma pulmonar, simplemente debemos referir. También se puede atender en el hogar a pacientes sintomáticos que ya no requieran hospitalización, es decir, que ya hayan cursado la patología en sí, que ya hayan cursado ya hayan cursado satisfactoriamente, ¿no?, el ciclo de el COVID. Es decir, que ya esté en el día 21, pero sin embargo que no hayan negativizado todavía. Nosotros sabemos de que para decir a un paciente que está totalmente curado, tiene que tener 2 pruebas COVID negativas, 2 PCRs negativos. Sin embargo, en estos pacientes que ya hayan cursado y que ya estén en ese proceso de recuperación, también se realiza la visita familiar. En los casos que hayan sido tras haber sido informados pertinentemente, que no requieran ser hospitalizados, ¿no? A ver, en estos casos que hayan decidido no ser hospitalizados
pero sin embargo que tengan alguna patología leve, ya pues nosotros con el consentimiento informado hacemos el seguimiento simplemente en el hogar. Porque hay personas, ¿no?, que rehusan y lamentablemente en las zonas rurales este tipo de personas abundan. Quieren ser atendidos simplemente en sus casas y no quieren acudir a un centro de salud o a un establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque pues estas personas se sienten más cómodos en sus domicilios. Es parte también de la interculturalidad, ¿no?, que nosotros hemos visto. Es muy diferente las personas que viven en el oriente, las personas que viven en los valles y las personas que viven en el altiplano. Y aún así, las culturas que viven en los valles, en el área urbana y en el área rural. En Cochabamba nosotros tenemos los 3 pisos ecológicos, tenemos el valle, tenemos el altiplano y tenemos las zonas altas y tenemos lo que son el trópico. Entonces, en las zonas del trópico, el comportamiento de las personas es muy diferente. En las zonas altas, el comportamiento de las personas es muy diferente. Yo he tenido la oportunidad de vivir o de participar en los 3 pisos ecológicos, pues, y veo bastante la diferencia. En el valle la gente le gusta acudir a los establecimientos de salud. En el trópico ellos quieren que sean atendidos en las casas, se sienten más cómodos. Entonces hay personas que no van a desear ir a los establecimientos de salud. Asimismo, la atención en domicilio es una opción cuando no es posible ingresar al paciente, no pueden ofrecerse todas las garantías de seguridad, debido a las limitaciones de la capacidad o la imposibilidad de cubrir la demanda asistencial. Es lo que estamos viendo ahora, cuando los hospitales ya están colapsando. No nos va a quedar otro motivo más, no nos va a quedar de atender y hacer el seguimiento en los domicilios, mediante las llamadas telefónicas o las consultas no presenciales. Entonces, nosotros realizamos un pequeño flujo que comprende la visita familiar para la atención integral al paciente COVID-19. Este flujo contempla casos insólitos que podamos encontrar en la visita familiar. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos en el triaje. ¿Va a hacerse la consulta presencial en la visita familiar o se va a realizar la consulta no presencial mediante vía telefónica? ¿Ya? Vamos a realizar la consulta presencial cuando el paciente tenga todas las condiciones que ya habíamos informado, que ya habíamos escrito, ¿ya? Una persona dependiente, no tiene algún tipo de riesgo, una persona que esté sin signos o signos leves, ¿ya? Para eso debemos de registrar todos los datos, identificar a los integrantes de la familia, ver cuánta es la población, ver cuánta familia tiene, cuántos componentes familiares son, para que pues poder hacer el registro de cada uno de ellos. El equipo de la visita familiar. El equipo de la visita familiar tiene que comprender generalmente un médico, una enfermera, un bioquímico, un conductor de la ambulancia, generalmente. Todos ellos protegidos con los EPPs correspondientes. Toda la indumentaria, todo el equipo médico, todos los formularios que se puedan realizar. Nos referimos al formulario del consentimiento informado, al formulario del registro de la visita familiar y a la ficha epidemiológica. De repente son muchos formularios para llenar, porque todo eso tenemos que hacerlo en un lapso máximo de 30 minutos para no exponer también al personal que está realizando esta visita. De repente dirán, es mucho el formulario.
El consentimiento informado simplemente es para hacerle notar a las personas que tienen que cumplir la cuarentena, que tienen que cumplir el aislamiento en el caso de que se queden en la visita domiciliaria, ¿no? La ficha epidemiológica se llena de obligatoriamente, entonces no se puede hacer otra cosa. En el triaje, luego de ver cuánta población hay, cuántos integrantes en la familia, tenemos que ver si hay algún tipo de caso insólito. Por ejemplo, si hay algún fallecimiento, de repente vamos a hacer una visita y encontramos un fallecimiento insólito. ¿Qué debemos hacer? Debemos manejar según la guía de pacientes o de personas fallecidas, ¿no? Aislarle, notificar inmediatamente. Si hay algún parto domiciliario o hay alguna sospecha de parto o alguna embarazada que esté en un proceso de parto y que tenga contacto con un paciente COVID positivo, entonces debemos hacer la referencia directamente a tercer nivel o a segundo nivel que corresponda. Y alguna otra patología emergente, de repente nos encontramos con alguna persona discapacitada que haya tenido contacto, que sea sospechoso, que sea COVID positivo, también debemos hacer la referencia correspondiente, ¿ya? Entonces, es muy importante manejar este algoritmo paso a paso. ¿Para qué? Para que pues podamos hacer un buen trabajo y también podamos precautelar y cuidar la integridad de los pacientes, como también así del personal de salud que va a realizar la visita familiar. Por último, hacer las recomendaciones de limpieza, hacer las recomendaciones de bioseguridad al paciente, a la familia, en el caso de que el paciente positivo decida quedarse en aislamiento en el domicilio. Por ejemplo, decirles que no tienen que tirar los desechos de la persona. Él tiene que estar aislado en un cuarto aparte, con el barbijo correspondiente. Y hay personas que nos han dicho, ¿no? Pero no tengo barbijo, no tengo. Si bien tengo los recursos, pero no hay de dónde comprar los barbijos. Entonces, necesariamente tiene que tener un cuarto aparte para él, donde solamente los integrantes de la familia puedan abastecerle los alimentos de una manera en que no estén en contacto, separándole los platos, separándole los vasos, los utensilios de alimentación, etcétera, ¿no? Y aparte, el baño tiene que ser exclusivamente para el paciente. Pero en el área rural nos encontramos con diferentes circunstancias, ¿no? Diferentes realidades. Por ejemplo, hay familias que viven en total hacinamiento. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues no se pueden quedar ahí. Lamentablemente es así, no se pueden quedar. ¿Por qué? Porque si viven en un cuarto 7 personas, 8 personas, y además de eso, ellos no tienen un saneamiento ambiental básico, sino van a hacer las necesidades en donde al río, en el cerro, ¿no? Al aire libre o lo en tierra. Es muy dura la realidad en el área rural. Entonces, con ellos es muy difícil actuar con este protocolo. Simplemente nos quedaría llevarle a un centro de aislamiento organizada y adecuada mediante los gobiernos municipales para que pues puedan hacer allí el control y el tratamiento de estos pacientes. Bueno, pues esto es todo tal vez lo que pueda hablar con relación a la visita familiar del paciente COVID y el paciente sospechoso. ¿No? Tal vez si tienen alguna pregunta, algún comentario, muy gustosamente les voy a atender. Así es, doctor. Tenemos algunas consultas que nos están haciendo llegar nuestros entrevistados aquí, nuestra comunidad universitaria y científica que está viendo este congreso.
La pregunta es la siguiente, doctor. ¿Se ha visto casos de pacientes asintomáticos positivos para COVID? ¿Cómo identificarlos sin las pruebas de laboratorio y cómo se podría hacer para evitar que sigan propagando el virus? Ya. Lo principal, ¿me escuchan, verdad? Sí, correcto, lo escucho. Lo escuchamos. Lo que se tendría que hacer para que no se propague el virus es simplemente identificar en una etapa temprana, aislarlos a todos los pacientes positivos, haciendo las pruebas. Simplemente es eso, no hay otra cosa más que las pruebas, el PCR. Pero lamentablemente no tenemos muchas pruebas que se están realizando. Lo ideal sería hacer un rastrillaje a todas las familias a todas las familias de los pacientes que hayan estado en contacto con un paciente positivo, y de esa manera poder diagnosticarles y luego aislarles. ¿Aislarles dónde? En un centro de aislamiento o en un centro hospitalario o también en el domicilio. Esa sería la única fórmula, se podría decir, para que no se expanda el virus. El diagnóstico temprano mediante las pruebas es muy importante. Y se ha dicho desde un principio que las pruebas tienen que ser de manera abundante y tienen que ser de una manera veloz, rápido, porque si no, pues vamos a tener unos resultados lamentables. Actualmente las pruebas están tardando, como les digo, de 4 a 5 días. Estos pacientes, si bien están aislados, pero no sabemos, no tienen la certeza si son positivos o son negativos. Entonces ellos de repente salen, se dan su escapadita y pues van contagiando y van diseminando este virus, lamentablemente, ¿no? Lo ideal sería contenerlos, diagnosticarlos y tenerlos en los centros de aislamiento. Así es, doctor. Una pregunta más. Ahorita podemos observar la curva de infección de tantos contaminados, se ha venido acelerando de una forma muy fuerte, y sobre todo aquí en Santa Cruz. Si hacemos una diferencia entre los casos que se ven diariamente en Santa Cruz y en otras partes de Bolivia, como decir Oruro, Potosí, obviamente se toma también como indicador la población, ¿no? Porque mayor población, mayor posibilidad de contagio. Pero ¿cuáles son los protocolos que se están manejando en estas ciudades, en Oruro específicamente, que quizás no se están manejando en Santa Cruz? No sé si hay alguna diferencia, usted nos la puede comentar. Ya. La diferencia es el comportamiento muy distinto, ¿no? Tanto se han hecho estudios, he estado viendo comportamientos del virus mismo. Esto con diferencia a la atmósfera, a la presión atmosférica, que dicen que en las zonas altas este virus es menos, tiene una menor virulencia, o sea, contagia menos que en las zonas bajas, como ser el Trópico, Santa Cruz, Beni, Pando, donde tienen una mayor virulencia, esto con relación a la presión de la atmósfera. Pero eso con relación al virus. Con relación al comportamiento de las personas, pues en el trópico, en Santa Cruz, es una zona donde está el comercio abundante. En Santa Cruz es una zona comercial. Las personas que han migrado del occidente al oriente han ido con un propósito de poder mejorar sus ingresos económicos gracias al comercio. Yo pienso que esa es la principal causa de contagio masivo. Aparte de eso, hay una indisciplina que no puedo identificar ahora. Mucha gente se hace reacia a esto del COVID. Mucha gente dice,
el COVID no existe, el COVID es algún invento, el COVID simplemente es una estrategia para que el gobierno siga, ¿no? Entonces hay bastantes factores, bastantes cosas que influyen en esto del contagio masivo en Santa Cruz. En Oruro la gente tal vez es más tímida, como siempre se ha caracterizado. En el altiplano la gente es tímida, en Potosí, en el altiplano, ¿verdad? Entonces, de repente, ellos siempre están temerosos y también la afluencia de gente no es bastante, pues, en esas partes. Por ejemplo, en los campos, en las áreas rurales de Oruro, hay una población, yo tengo conocimiento de que hay municipios que tienen una población de 4.000 habitantes. Entonces, el área no es pues tan concentrada y tiene una extensión territorial, una densidad bastante, ¿no? Tienen bastante territorio con una población un poco reducida. Eso también hace que la patología no se disemine de manera rápida o exponencial como se está haciendo. Correcto. Hay una pregunta más, doctor Soto. Nos pregunta lo siguiente. Una persona, si ya fue infectada y que se recuperó, ¿puede volver a contagiarse? Ya. Se han realizado estudios donde indican de que una persona que ya ha recuperado sale positivo. Se ha visto de que hay positivos, ¿ya? Sale positivo, pero esto no es porque se ha contagiado otra vez o está teniendo otra enfermedad, sino porque son restos de ARN que todavía hay en los pulmones y esto es que hace que salga positivo en la prueba de PCR. Sin embargo, como es un virus nuevo, todavía se están haciendo bastantes estudios y no se podría decir con certeza de que se puede contagiar una segunda vez o no se puede contagiar. Es muy distinto, es muy diferente hablar de un contagio que una prueba positiva a los restos del ARN, ¿no? No se está contagiando de nuevo, sino simplemente está saliendo restos de ARN y estos restos de ARN están haciendo que salga positivo en la prueba del PCR. Pero el tiempo nos dirá, ¿no? De que sí se puede contagiar. De repente este virus va a mutar, o ya está mutando, o ya hay otras mutaciones. De repente este virus ya va a contagiar, pero ya con las otras mutaciones. Entonces, como es un virus nuevo, tenemos que todavía hacer bastantes investigaciones. Correcto, doctor Soto. Agradecemos su tiempo, doctor. La verdad que esta conferencia que nos ha brindado ha sido muy, muy sabia. Gracias por el tiempo brindado, doctor Sergio Soto. Dios lo bendiga. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad con usted, doctor. Gracias por su atención. Muchas gracias, pues. Muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga igual. Igualmente, doctor. Dios lo bendiga. Universidad Cristiana de Bolivia. 5º Congreso Internacional de Medicina. Emergencia y manejo clínico del COVID-19.